Fecha antigua. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy traemos la tercera parte de estas investigaciones que estamos haciendo sobre los fenómenos, los principales fenómenos o misterios que hay, ¿no?, alrededor de la muerte. Hay muchos más, pero tocamos al principio qué ocurre en el instante de morir, esa transición de la muerte del cuerpo físico que sucede con el espíritu. En el segundo video hablamos sobre qué ocurre después, ¿no? Una vez se da esta transición, cuando ya pues los diversos relatos de experiencias cercanas a la muerte nos hablan de un túnel, nos hablan de un valle, nos hablan de un límite o camino o un puente, y una vez se atraviesa no hay retorno, ¿no? Se pasa a la dimensión de los espíritus, a la siguiente existencia, a la siguiente vida. De eso hablábamos en los dos anteriores videos. Y planteamos al final de ese segundo video, de esa segunda investigación, si la muerte es un proceso original, natural, en las humanidades, ¿no? En las humanidades como nosotros, que habitamos en este planeta, morir es algo que es muy cotidiano durante pues todo el tiempo que hemos estado aquí. Es algo que ha ocurrido siempre. Todos los seres humanos debemos atravesar por ahí, por ese proceso de morir. Y nos cuestionábamos si realmente esto es así, una condición natural que desde el origen de la creación se determinó para nosotros, o si hay algo, digamos, oculto, o gracias a la manipulación que hemos vivido como humanidad, se insertó la muerte y además de la muerte, pues el miedo a ella. Entonces vamos a comprender un poquito, de acuerdo a los mensajes entregados a la humanidad por parte de mensajeros que proceden de otro tiempo, espacio en el universo, y que en dichos lugares el conocimiento sobre la mente, sobre el espíritu, sobre la misma muerte es mucho más avanzado que el que nosotros tenemos aquí. Y estos mensajeros han venido en distintas épocas a entregar información para que como humanidad tengamos herramientas y no seguir bajo la ignorancia que en el tema de la muerte nos ha sometido, y gracias a esa ignorancia el miedo. Claro que también el miedo a la muerte ha sido enseñado a la fuerza para que los seres humanos tengamos ese terror de perder la vida por miedo a dejar de existir, a lo que pasará después. Entonces, cuando nosotros analizamos la muerte, hay diversas formas en que nosotros podemos llegar a ella. Se habla de muerte natural, llegar pues a una edad muy avanzada hasta que ya nuestro cuerpo se deteriora tanto que cesa sus funciones y bueno, simplemente morimos. Es, digamos, que la muerte más querida por todos, la que todos desearíamos vivir lo más posible y bueno, llegar a un momento de morir. Sin embargo, hay otros procesos de muerte mucho más dolorosos, por enfermedades terminales, por algún tipo de accidente, ya sea en la casa, en el trabajo, accidente automovilístico, bueno, cualquier tipo de accidentes que ustedes se pueden imaginar. Un ser humano puede perder la vida en un instante. Pues también están los asesinatos a manos de sicarios, o asesinatos en guerras, tantas guerras que esta humanidad vive. Es decir, caer muerto en manos de otra persona por un arma, cualquier tipo de arma que te pueda quitar la vida, pueda llegar a quitarte la vida. Esos son algunos de las situaciones más comunes en la que un ser humano puede llegar a morir. Hay otras, como por ejemplo aquellos que deciden suicidarse, quitarse la vida para aliviar las penas que los llevaron a esa situación. Esas son de las situaciones más comunes por las cuales llegamos a morir. Sin embargo, planteamos en aquel video, la segunda parte, si el proceso de muerte es igual en todo el universo, en todos los planetas donde existan humanidades como nosotros. Hablo de este tema abiertamente porque, bueno, quienes son más antiguos al canal
Aquí hemos hablado muchas veces de la existencia de vida en otros planetas. Por lo tanto, si usted es primera vez que escucha esto, pues le invito a que eche una revisada a los videos en este canal, y ahí pues compartimos diferentes sustentos, pruebas e investigaciones que nos ayudan a ampliar nuestro conocimiento y nuestra comprensión sobre la existencia de vida en el universo. Por supuesto, no estamos solos, hay muchas humanidades, muchísimas humanidades en todos los universos, y esas humanidades son básicamente en esencia igual a nosotros. Pero en el tema de la muerte y en el tema del miedo a la muerte no son iguales a nosotros. Hay humanidades, por ejemplo, que no tienen el problema que tenemos aquí de la manipulación por parte de razas extraterrenas también, que llegaron hace miles de años, como datan todas las culturas y pueblos de la Tierra, a manipular nuestra genética, a manipular con ella pues todos nuestros cuerpos. Y uno de los vestigios más llamativos que hemos tocado aquí es lo que ocurre en el Génesis, cuando Jehová dice que no contenderá su espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es decir, ahí hay un acortamiento de la vida. Recordemos que en el Génesis se relata que los seres humanos de aquella época podían vivir hasta 1000 años, aproximadamente 900, 800 años, una longevidad muy amplia. Adán, la raza adámica, podía vivir hasta los 1000 años, la raza humana con su genética original. Obviamente, al llegar las fuerzas de control negativas y manipuladoras a este planeta, ese tiempo de vida se redujo considerablemente. Y esto que estoy relatando, que está en el Génesis, ahora lo vamos a enlazar con un mensaje estelar del contacto pleyadino de los años 70 que corrobora esta información. Pero además de eso, la ciencia terrestre ha podido comprobar, genéticamente hablando, de que la raza humana en sus genes, o la longevidad máxima de la que está pues guardada en la genética, que ellos en sus investigaciones lograron descubrir que genéticamente solo podemos llegar a una longevidad de 120 años aproximadamente. Esto es un estudio general, porque se han registrado casos de personas que han sobrepasado la línea de los 120 años, no por mucho, pero han sido casos muy puntuales. En general, la humanidad tiene ese tope en su genética, 120 años, una investigación científica de hace varios años que se ha venido corroborando. Por lo tanto, el mensaje del Génesis, que bueno, está ahí hace ya más de 5000 años, porque estamos hablando del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento, que sí tiene poco menos de 2000 años. Ese mensaje está allí. Se habla de una manipulación, de un acortamiento de la vida humana a 120 años por parte de unos personajes que relata el Génesis, cuyo nombre es Jehová, el falso Dios del Antiguo Testamento. Información que se corrobora muchos años más adelante por parte de la ciencia terrestre en la genética, y que luego en el contacto extraterreno de los años 70 también lo podemos corroborar. Entonces, aquí el punto, ¿cuál es? Si la humanidad terrestre vivía 1000 años, quiere decir que el proceso de vejez era muy distinto al que vivimos hoy en día. Entonces, esas humanidades que habitan en otros lugares donde la muerte o la manipulación no es tal como lo es aquí, ¿de qué mueren? Si, digamos, el tiempo de vida en ellos es mucho más largo. Llegar a la vejez allí no es un proceso de deterioro y dolor como puede ser para la gran mayoría de seres humanos. Si no tienen alimentación, si no tienen manipulación, si no tienen vicios que degradan la vida humana y que también nos llevan a la muerte, hablo del mundo que nos rodea, que digamos que prácticamente todo lo que está diseñado en este mundo está enfocado para cortarnos el tiempo de vida. Eso en otros mundos no ocurre. Por supuesto, al ser humanidades mucho más conscientes, los accidentes que puedan ocurrir no serán por descuido o inconsciencia, sino que es otra condición. Si no hay esos ingredientes
o esas situaciones que pueden llevar a un ser humano a la muerte, ¿cómo es que esas humanidades mueren? Porque sí existe el proceso de muerte en ellas, pero la muerte no se ve en la dimensión en que nosotros la vemos aquí, y por supuesto no se le tiene miedo. Hay un mensajero que habló de esto, y estoy hablando de Tao del Atlante o Hermes Trismegisto en sus famosas tablas Esmeralda, donde él allí relata el proceso de las claves de la vida y la muerte. Pero antes de comenzar con este relato, vamos a ver lo que dice el mensaje estelar, porque nos va a ayudar mucho a comprender lo que queremos tocar el día de hoy. Cuando Enrique Castillo se contacta con los pleiadinos, ellos le entregan muchas revelaciones, muchos datos interesantísimos. Y uno de ellos habla sobre un gen oscuro. Un gen oscuro que llevan los hombres de la Tierra. Será detectado a muy corto plazo para ser aislado, y como consecuencia de tal descubrimiento, la vida se alargará de manera sustancial. Recordemos, la raza adámica vivía hasta los 1000 años, se redujo ese tiempo de vida hasta los 120 años, corroborado científicamente, y hoy en día pues un ser humano vive 80, 90, 100 años, vive ya menos que eso. No, Enrique, no es una utopía. Muchos podrán creer que esto no es viable, pero te aseguramos que en pocos años este descubrimiento será una realidad y a la vez un serio problema para la ciencia. Se necesita ética y valores para manejar tal circunstancia. Es un tema delicado y ellos advierten aquí que ese gen oscuro es el responsable del envejecimiento celular. O sea que la vejez, los pleiadinos, los hombres de las estrellas, lo ven como una manipulación o el resultado de una manipulación, lo ven como una enfermedad resultado de la manipulación genética de la humanidad. La vejez, como nosotros la vivimos aquí, no es algo natural. No deberíamos de envejecer, y mucho menos bajo las condiciones que se envejece en este planeta. Cuerpos maltrechos, enfermos y deteriorados. Es otra la condición. Y además de esto dicen que ese envejecimiento celular que trae consigo la llamada muerte prematura. Claro, prematura porque no llegamos a los 100 años, cuando en otras humanidades se acostumbra a vivir mucho más tiempo. En el momento que alcancen este logro dependerá enteramente de un arbitrio científico mundial. El tiempo que quieran vivir, los límites mínimos, ojo con esto, los límites mínimos de expectativas de vida los pueden llevar inicialmente a los 300 años, sin envejecimiento de ningún orden. O sea que pasar de 120 años genéticamente, que es lo que podemos llegar según la ciencia y según la manipulación del Génesis, el tiempo de vida inmediatamente salta hasta los 300 años de edad, que podemos llegar como tiempo mínimo. Y ojo, sin envejecimiento, apareciendo siempre en una edad que se puede fijar en los 33 años. O sea que podemos tener 200 años de edad, pero físicamente nuestra apariencia se va a fijar siempre como si tuviéramos 33 años, es decir, una apariencia joven siempre. Esto es lo que los pleiadinos anunciaron en el contacto con Enrique Castillo. Dice que la ciencia terrestre encontrará este gen y lograrán aislarlo. Y por supuesto, como efecto, así como la manipulación instauró un gen oscuro, al manipular nuestra genética, se acortó el tiempo de vida. Al encontrar este gen oscuro y aislarlo, por supuesto, ocurrirá lo contrario. El tiempo de vida se prolongará porque el envejecimiento celular se detiene automáticamente. Esto es una gran revelación y llena de esperanza porque, bueno, el proceso ya de lo que es el miedo a la muerte comienza a cesar, ¿no? La dimensión de lo que se cree acerca de la muerte y lo que pensamos de lo que es la muerte empieza a cambiar la dimensión y entendemos que estamos, digamos, programados para vivir muchísimo tiempo y tener muchas más experiencias. Sin embargo, surge la pregunta:
Bien, podemos vivir hasta 300 años, hasta 1000 años, pero llegará un momento de morir. Y así es. Por naturaleza, la creación, todo en la creación tiene un tiempo, unos ciclos, unas edades, unos momentos, donde se cumple ese propósito, termina el tiempo de esa creación y se presta para cambiar de dimensión, para adentrarse a otro ciclo o adentrarse a otro propósito. Nuestro Sol, por ejemplo, que tiene miles de millones de años, es mucho más antiguo que todo el sistema solar, por supuesto, de él nació este sistema solar, tiene un tiempo de vida. El Sol no es eterno, los planetas no son eternos, es decir, hablo eterno de que no siempre el Sol será un Sol y los planetas siempre serán planetas, porque en esencia la creación es eterna, pero dentro de ese tiempo eterno, de esa eternidad, suceden ciclos y transformaciones en las mismas creaciones para darle movimiento y vida a toda la creación. Entonces, entendiendo esos ciclos, empezamos a comprender que sí hay un tiempo límite, porque es necesario que humanidades como nosotros avancemos, y un solo cuerpo no basta para poder tener todo el aprendizaje que necesitamos en los impulsos, motores y gestores de la vida ascensional de nosotros como humanidad. Por ejemplo, necesitamos encarnar en cuerpos, en mi caso que soy hombre, necesito encarnar en cuerpos femeninos para poder aprender de las experiencias encarnado en la fuerza ella. Pues si soy una mujer, necesito encarnar en cuerpos de hombres para tener esa experiencia. Necesito tener experiencia en distintas condiciones de familias, en distintos lugares del planeta, es decir, todo un proceso de aprendizaje que se hace totalmente necesario el proceso de los ciclos, porque si no, se crearía dependencia y apego a un solo cuerpo, una sola existencia, y ahí se bloquea digamos, esa escuela de aprendizaje. Entonces, teniendo en cuenta este mensaje estelar, vamos a comenzar a leer el otro mensaje de las tablas Esmeralda, otro mensaje estelar, porque este es un mensajero de las estrellas que vivió en el tiempo de la Atlántida, y desde allí nos habló de la muerte. ¿Cómo sería el proceso de muerte natural? Es decir, nosotros hoy en día pensamos en morirnos y nos da miedo. Quizás tenemos un accidente o nos enfermamos y lo primero que pensamos es no me quiero morir. Pero ¿por qué nos da miedo morirnos? Pensemos, porque tenemos un apego a nuestras cosas, a nuestras familias, a nuestro cuerpo, y no queremos soltar, queremos estar siempre ahí apegados, y en muchos casos también a lo material, y eso es lo que genera el dolor y el apego, y es el proceso más complicado y al que más le tenemos miedo cuando llega ese momento. Pero ¿por qué sucede? Porque, bueno, primero la manipulación, segundo porque desconocemos cómo son los procesos de ley de las humanidades, cuáles son los ciclos, cuál es nuestro verdadero propósito de existencia. Una vez comencemos a aprender eso y a tenerlo claro, seguramente el viaje que emprendamos hacia nuestro trabajo interior, hacia nuestro despertar de conciencia, tendrá en cuenta también la mecánica de soltar, ¿no? De desprenderse de esos apegos, y cuando llegue el momento de la muerte será un poco más fácil. No será de un día para otro, por supuesto. Siempre habrá esa angustia, pero será mucho más llevadero. En estas tablillas sumerias se recopila la sabiduría de Thoth el Atlante. Y en la tablilla número 13, titulada Las claves de la vida y la muerte, vamos a ir narrando lo que nos dice y haciendo las reflexiones al respecto. Escucha, hombre, escucha la sabiduría. Escucha la palabra que te llenará con vida. Escucha la palabra que desvanecerá la oscuridad. Escucha la voz que desvanecerá la noche. El misterio y la sabiduría he traído a mis hijos, el conocimiento y poder descendido de lo antiguo.
¿No sabes que todo será abierto cuando encuentres la unidad de todo? Uno serás con los maestros del misterio, conquistadores de la muerte y maestros de la vida. Sí, aprenderás de la flor de Amenti, el florecimiento de vida que brilla en los salones. En espíritu alcanzarás esos salones de Amenti y traerás la sabiduría que vive en la luz. Sábete que el portal al poder es secreto. Sábete que el portal a la vida es a través de la muerte. Sí, a través de la muerte, pero no como conoces tú a la muerte, sino una muerte que es vida y que es fuego y que es luz. Entonces aquí vemos la primera diferencia, ¿no? Cuando le dice que el portal a la vida es a través de la muerte. Y aquí ya empieza a cambiar un poco el concepto. Cuando llega la muerte, que en realidad es un proceso de reposo o transición, como deberíamos llamarle, se necesita pasar por ese proceso de muerte para poder continuar la vida. Y la naturaleza está llena de ejemplos. Si vemos una semilla de un árbol de manzana, por ejemplo, para que pueda existir el árbol de manzanas, la semilla tiene que morir, tiene que dejar de ser para transformarse, hacer la transición a árbol. Pero si nosotros vemos un sol, el sol tiene que morir, porque cuando el sol muere, desprende todo de su ser para crear futuros soles y planetas y nuevos sistemas solares. Si eso no ocurre, la vida no puede continuar. Cuando el feto está en el vientre de la madre, el feto tiene que morir a la etapa de feto, dejar de existir el feto. Dejar de existir entre comillas porque seguirá existiendo, pero ya en la etapa del bebé que nació, ya no del feto. Y fíjense que ahí se replica el proceso del túnel. Cuando el feto está saliendo del vientre en un parto natural, atraviesa el túnel de la madre. Y ese túnel, si lo vemos desde la perspectiva del feto, es oscuro, pero al final hay una luz. Y cuando atraviesa ese túnel, nace a una nueva vida. Esa es la mecánica de ley y está presente en toda la creación. Por eso aquí dice, sí, a través de la muerte, pero no como conoces tú la muerte. ¿Cómo es la muerte que conocemos? Terror, miedo, pánico, dejar de existir, final de todo. Sino una muerte que es vida y que es fuego y que es luz. Cambia el concepto. ¿Deseas conocer el profundo y oculto secreto? Mira en tu corazón, en donde está atado el conocimiento. Sábete que en ti el secreto está oculto, la fuente de toda la vida y la fuente de toda la muerte. Escucha, oh hombre, mientras te digo el secreto, te revelo el secreto de lo antiguo. En la profundidad de la tierra yace la flor, la fuente del espíritu que ata todo en su forma. Pues sábete que la tierra está viviendo en un cuerpo como tú vives en tu propia forma. La flor de la vida es como tu propio lugar del espíritu, emana a través de la tierra como tú fluyes a través de tu forma, dando vida a la tierra y a sus hijos, renovando el espíritu de forma a forma. Ahí vemos la relación que aquí nos confirma Tao entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu y el planeta Tierra. Cómo todo está integrado. Nuestro cuerpo integrado al planeta Tierra, pero también nuestro espíritu en la dimensión espiritual del mismo planeta. Cómo aquí se albergan los cuerpos físicos de las humanidades y también todos los espíritus que viven toda su existencia en este planeta hasta cumplidos los 7 días de creación. Hay algunas personas que, bueno, piensan y me lo han puesto en los comentarios de que, bueno, quizás podemos morir y reencarnar en otros planetas. Esto se enseña mucho en algunas escuelas místicas. Mire, los seres humanos, los espíritus originales de este planeta Tierra, de este mundo, tercer planeta del sistema solar, solo podremos reencarnar en este mismo planeta. No hay otro lugar donde vayamos a ir. Este es nuestro lugar en el universo, esta es nuestra casa. Pero
Es cierto que hay otros espíritus que han venido y han encarnado en este planeta con unos propósitos específicos. Ejemplo, Jesús el Cristo. Jesús el Cristo era un espíritu que no era original del planeta Tierra. Encarnó aquí para cumplir una misión. Ese espíritu, llamado Jesús de Nazaret en su momento, una vez cumple su misión y muere, ahí sí se va a donde pertenece, como muchos otros espíritus de hombres de otros lugares del universo han venido para misiones específicas, mueren y se van. Pero solo en esos casos. Pero la regla general, la gran mayoría de todos los espíritus que han pisado este planeta son originarios de aquí. Por lo tanto, su hogar, una vez mueren y nacen, es nuevamente en el planeta Tierra. No hay otro lugar donde vayamos a ir mientras estemos en este proceso de aprendizaje. Bien, seguimos entonces con lo que nos dice Thoth. Sábete, hombre, que tu forma es dual, equilibrada en polaridad mientras está formada. Sábete que cuando la muerte se acerque a ti rápidamente, es solamente porque tu equilibrio se agita. Es solamente porque un polo se ha perdido. Entonces aquí nos dice que la muerte llega a nosotros cuando se pierde el equilibrio natural del cuerpo. Cuando ya no hay equilibrio en nuestra condición mental, física, espiritual, emocional, empieza la enfermedad y con ella la muerte. Sábete que el secreto de la vida en la mente es el secreto de la restauración del equilibrio de polos. Cuando llega la sanidad. Todo lo que existe tiene forma y está vivo por el espíritu de vida en sus polos. ¿No ves que en el corazón de la tierra está el equilibrio de todas las cosas que existen y tienen ser en su faz? La fuente de tu espíritu es traída del corazón de la tierra, pues en tu forma eres uno con la tierra. Cuando hayas aprendido a mantener tu propio equilibrio, entonces atraerás el equilibrio de la tierra. Existirás entonces mientras la tierra exista. Miren, aquí confirma lo que acabo de mencionar. Estamos ligados al planeta. Por la manipulación nos hemos desconectado. Perdemos el equilibrio, llega la muerte. Para de alguna forma volver a tener esa condición original y esa conexión natural con la tierra, es necesario volver al equilibrio interno, pues con nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, buscar esa sanidad y también con el planeta y la naturaleza que nos rodea. Así se logra el equilibrio, conectarse con uno mismo, con el planeta Tierra y con el universo. Y como dice acá, existiremos gracias a esa conexión porque este es nuestro hogar hasta que la Tierra exista. O sea, estaremos aquí hasta que el planeta Tierra cumpla su misión con nosotros o su propósito con nosotros, que es servirnos de hogar durante los 7 días de creación. Cambiando en forma, que quiere decir que no siempre yo voy a tener este mismo cuerpo ni usted tendrá ese mismo cuerpo. Vamos a cambiar, vamos a reencarnar, vamos a vivir experiencias. Solamente cuando la Tierra también cambie, sin probar la muerte, sino uno con este planeta, manteniendo tu forma hasta que todo se acabe. Porque el planeta no siempre será planeta Tierra. Deberá vivir otros procesos. Escucha, hombre, mientras doy el secreto para que tú también no pruebes el cambio. 1 hora diariamente deberás acostarte con tu cabeza apuntando hacia donde está el polo positivo, es decir, el norte. 1 hora cada día tu cabeza apuntará a donde se encuentra el polo negativo, el sur. Mientras tu cabeza esté colocada hacia el norte, mantén conciencia de tu pecho hacia tu cabeza, de tu pecho a tu cabeza. Y cuando tu cabeza apunte hacia el sur, mantén tu pensamiento desde el pecho a los pies. Mantente en equilibrio una vez cada 7 y tu equilibrio conservará toda su fuerza. Es un proceso de conexión, lo que nos está relatando aquí Thoth, de conexión de tu espíritu con la tierra, de reconexión, de equilibrio. Ese tipo de ejercicios
nosotros prácticamente no lo hacemos. Nosotros vivimos el día a día, trabajar, pagar deudas, pero muy poco de conectarnos con la naturaleza, de caminar descalzos en la hierba, de abrazar un árbol, de hacernos baños de sol, de tomar agua de mar, de bañarnos en un río. Todo ese tipo de procesos que nos acercan a la condición original son los que normalmente no practicamos. Entonces aquí Todd nos enseña un ejercicio muy interesante de esa conexión. También nos sigue diciendo que cuando esa fuerza, cuando se conserve toda esa fuerza y ese equilibrio, y si eres viejo, tu cuerpo se renovará y tu fuerza será como la de un joven. Ese es uno de los efectos de este tipo de conexiones. No son místicas, no son esotéricas, es algo natural. Este es el secreto conocido para los maestros por medio del cual mantienen alejados los dedos de la muerte, por esa conexión. No dejes de seguir el camino que he mostrado, puesto que cuando hayas pasado más allá de los años, a 100, desatenderlo significa la llegada de la muerte. Entonces miren lo interesante que nos dice acá. No dejemos de seguir el camino que he mostrado, no solamente lo que relata en esta tabla, sino toda la sabiduría que condensa su mensaje estelar. Y yo diría que todo el mensaje estelar entregado a la humanidad. Nos han enseñado las leyes y normas de conductas necesarias para vencer la muerte. Y entonces nos advierte, puesto cuando hayas pasado más de los años, es decir, más de 100, haber desatendido todo este proceso significará la llegada de la muerte. ¿Por qué? Porque ellos saben de la manipulación. Saben que cuando un ser humano llega más allá de los 100 años, la muerte está muy cerca. Porque el deterioro celular ha sido tanto que muy difícilmente podamos hacer un proceso de regeneración o renovación celular. Nos dice acá, escucha mis palabras y sigue el camino, mantén tu equilibrio y vive en vida. Escucha, hombre, y escucha mi voz. Escucha la sabiduría que te doy de la muerte. Cuando estés al final de tu trabajo señalado, es decir, del tiempo cumplido de tu propósito de vida, aquí es donde viene ya la condición original o el proceso natural que deberíamos nosotros vivir y ser conscientes de él al cumplirse nuestro ciclo de vida. Y repito, escucha, hombre, y escucha mi voz. Escucha la sabiduría que te doy de la muerte, cuando estés al final de tu trabajo señalado. Quizás desees dejar la vida, pasar al plano en donde los soles de la mañana viven y tienen ser como hijos de la luz. Y nos dice, pasa sin dolor y pasa sin lamentación hacia el plano en donde está la luz eterna. Porque parte de un deseo de atravesar ese ciclo por el propósito cumplido, de llegar a esa nueva etapa. Primero acuéstate a descansar con tu cabeza hacia el este, pon tus manos en la fuente de tu vida, plexo solar. Coloca tu conciencia en el asiento de la vida, hazla girar y divide el norte del sur. Envía una parte hacia el norte, envía la otra parte hacia el sur. Relájate, manténla sobre tu ser. De esa forma tu chispa plateada volará hacia arriba y delante hacia el sol de la mañana, mezclándose con la luz, a la par con su fuente. Ahí flameará hasta que el deseo sea creado, el deseo natural y en conciencia de transformarse a una nueva vida, de pasar por esa transición y dejar la vida presente. Entonces regresará a un lugar en forma. Sepan, oh hombre, que así mueren las grandes almas, cambiando a voluntad de vida a vida. Es un proceso consciente. Dicen, llegó mi tiempo, cumplí mi propósito, una nueva vida. Así incluso muere el avatar, deseando su muerte mientras desea su propia vida. Escucha, hombre, bebe de mi sabiduría, aprende el secreto que es maestro del tiempo, aprende como aquellos que llamas maestros son capaces de recordar las vidas del pasado. Algunos dicen cuando leen el mensaje de Jesús que Jesús buscó su muerte, porque permanentemente retó al imperio dominante, a los judíos. Y en cierta parte es así porque Jesús sabía
que hacer eso le implicaría la muerte. Y él nunca renunció a su propósito. Y cumplió su propósito. Y cuando él sabía que ese propósito estaba cumplido, él conscientemente entregó su espíritu en la cruz. Cuando él dijo todo ha sido consumado, y entregó su espíritu. Tuvo una muerte consciente porque sabía que iba a resucitar. Jesús no le tenía miedo a la muerte porque sabía, era un ser consciente de lo que estaba haciendo y conocía perfectamente el proceso de muerte. Por eso se enfrentó sin miedo y sin odio a todo el imperio dominante de ese momento. Grande es el secreto, no obstante difícil de dominar, dándote el dominio del tiempo cuando rápido se acerque a ti la muerte. No temas, sino sábete que eres maestro de la muerte. Relaja tu cuerpo, no te resistas con tensión, coloca en tu corazón la flama de tu alma, rápidamente, después métela en la base del triángulo. Espera un momento, después muévete a la meta. Esta, tu meta, es el lugar entre tus cejas, que es el sexto chakra, el tercer ojo, que está ubicado dimensionalmente en el entrecejo. Es el chakra que recoge o comprime todo el espíritu en el momento de la transición. Ahí se pasa o se desprende el espíritu del cuerpo físico. El lugar en donde el recuerdo de la vida debe dominar. Mantén tu flama aquí en el asiento cerebro hasta que los dedos de la muerte alcancen tu alma. Allí en el cerebro, en la coronilla, el séptimo chakra, por ahí sale, ¿no? Sale el espíritu y bueno, ya está listo para la dimensión de los espíritus para tomar un nuevo cuerpo. Entonces, cuando pases por el estado de transición, todo el proceso de los dos videos anteriores, seguramente los recuerdos de la vida también pasarán, que es la película que nos van mostrando de todas las experiencias que vivimos. Entonces estará el futuro a la par con el presente. Entonces el recuerdo de todo será retenido, libre serás de todo retroceso, las cosas del pasado vivirán en el hoy. Y eso es lo que revela Todd acerca del proceso de la muerte. Ahí en ese relato muy interesante, como muestra y habla sobre la importancia de conectarse con el planeta, de entender que somos uno con el planeta, y esa es la condición que nos mantiene en equilibrio y nos reconecta con la vida. Luego nos habla de que esa condición nos permitirá de alguna forma ser más conscientes de nuestro proceso cíclico de vidas, de entender que la vida no es solamente una, o que nuestra existencia es finita, sino que estaremos aquí muchísimo tiempo hasta que cumplamos nuestro propósito de existencia en este planeta. Vidas pasarán, aprendizajes pasarán y nosotros seguiremos expandiéndonos. El proceso de la muerte, la transición de la muerte debe ser consciente, debe desearse incluso, así como se desean otras cosas naturales como el deseo de comer, el deseo de beber agua, el deseo de tomar el sol, son cosas naturales. El deseo de morir para pasar a otro estado de nuestra existencia, otra vida, otro cuerpo, otra experiencia, poco a poco empezará a ser natural. Obviamente no será en un momento inmediato, no será ahora mismo, a algunos les tomará más tiempo, nos tomará encarnaciones poder aprender esto, ¿no? Ver la muerte como algo, como un ciclo natural que se hace necesario para seguir avanzando. Pero si nosotros empezamos a ser conscientes desde ahora, desde este momento que estamos conociendo sobre eso, seguramente ese aprendizaje y esa vivencia y esa condición de conciencia al llegar a la muerte será mucho más rápida, ¿no? Y más asimilable. Es muy importante el ejercicio de desprenderse de lo material, de aprender a soltar, de comprender que todo lo que nos rodea está puesto, hablo de nuestra familia, nuestras pertenencias, lo que hemos vivido, bueno y lo malo, todo está puesto para que nosotros avancemos. Nada de eso debemos tomarlo como algo que nos amarre y nos ate a una sola existencia que al contrario al final nos va a producir es dolor y angustia. Todo es para aprender. Nuestra naturaleza es avanzar, nuestra naturaleza es ascender. Y la transición de lo que llamamos muerte
es una herramienta para ello, pero no esperemos a morir, digamos, la muerte como tal, literal, para practicar esa conciencia y ese ejercicio de desprendimiento. Seamos conscientes al momento de cerrar ciclos en vida. Seamos conscientes al momento de terminar procesos. Seamos conscientes al momento de morir a un vicio, a una situación, a un apego, a una emoción. Cuando empezamos a hacer conciencia en eso pequeño, cuando llegue la muerte verdadera, seguramente será mucho más fácil para nosotros. Por eso hemos querido hacer esta investigación en 3 videos para conocer un poco más acerca de cómo es el ciclo, cómo es ese momento cuando termina nuestra existencia en una vida. Hay mucho más por aprender, hay mucho más por conocer. Esto que yo he compartido aquí no es todo lo que hay que saber. Como humanidad realmente comprendemos todavía muy poco. Y lo principal es que debemos, antes o además de tratar de comprender el proceso de la muerte, debemos aprender a comprender la vida. Porque ni siquiera comprendemos en sí la vida, nuestra vida, y a veces queremos correr para comprender la muerte, cuando aún nos falta mucho por aprender. Seguramente estos conocimientos nos ayudan un poco más a dilucidar sobre más cosas sobre nuestra existencia y aprender y poder sacar conclusiones y tener herramientas que nos ayuden a nuestro proceso de transformación. Por eso hemos querido compartir esto. No soy un gurú o un experto en estos temas, simplemente comparto lo que he investigado, lo que he aprendido y lo que siento que puedo compartir con ustedes, pero seguramente ustedes podrán ampliar mucho más y bueno, poco a poco como humanidad iremos comprendiendo mucho más acerca de esa transición de muerte y vida, que es un paso importante para nuestra existencia. Así que bueno, nos estaremos viendo en próximos videos. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias por ver los videos, por comentar, si les gustó dejar su like, suscribirse si no lo están y bueno, compartirlo con quienes ustedes consideren que les interese esta información. Nos vemos en un próximo video y nuevamente muchísimas gracias.